Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo como las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Seguimos viviendo el tiempo de la Navidad y en este día especial celebramos la fiesta del apóstol San Juan Evangelista. Apóstol y evangelista. Es aquel que en el prólogo del Evangelio que él escribe nos habla de la palabra hecha carne, de ese Dios invisible que se hace visible, que pone su tienda sobre nosotros o en este mundo, pero también nos dice que los hombres prefirieron la tiniebla antes que la luz que irradiaba este niño al nacer. Este evangelista nos relata muy bien entonces el inicio de la palabra, su llegada al mundo y en cómo nosotros no hemos sabido reconocerlo, en cómo el mundo no ha sabido creer en él como el Hijo de Dios. Esta palabra que estaba junto al Padre en su inicio, en el principio, es el que viene al encuentro del ser humano, del hombre. ¿Para qué? Para salvarlo y redimirlo. Hoy queremos rezar por el Perú, por nuestra patria, por las mejoras económicas, por una mejora y estabilidad política. Y siempre pidiendo también por el fin de esta pandemia, porque todavía hay mucha gente, jóvenes, contagiados por este virus. No bajemos la guardia, como decimos, mantengamos siempre los protocolos propios para no contagiar, ni nosotros mismos, ni a otros, y recemos también por los que ya partieron a causa de esta pandemia, por los más de 120,000, de 200,000 peruanos quienes ya han partido. Que el Señor los tenga en su gloria. En este pasaje del Evangelio de Juan nos habla de María Magdalena, que es la primera como testigo de la resurrección de Jesús. Es la primera que corre hacia los apóstoles y les comunica que se han llevado al Señor, que no está en el sitio donde lo han puesto. El hecho de echar a correr, el hecho de ir a prisa, implica la importancia absoluta que tiene Jesús dentro de la comunidad de los discípulos, de los apóstoles. Las lágrimas, el hecho de correr, las palabras que se pronuncian, ¿no? El temperamento con el cual se maneja, la preocupación propia del momento en que dicen que el sepulcro está vacío y temen lo peor. Todos esos son signos que Jesús ha calado mucho en esa comunidad. Jesús ha tenido un lugar fundamental, preponderante, íntimo, con todos sus discípulos y con aquellas mujeres quienes lo seguían y le ayudaban. Es por eso como María Magdalena, primer testigo de la resurrección, va a la cabeza de los apóstoles, a Pedro.
y le comunica de lo que ella ha visto. ¿Y qué le comunica? Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El ignorar, el no saber dónde está el cuerpo de Jesús. Pero si estamos dentro de Navidad y contemplamos al niño Dios recién nacido, ¿por qué hablamos en este Evangelio ya de la muerte y de la resurrección? O propiamente la resurrección, porque el sepulcro está vacío. Porque la Navidad es el inicio de una vida nueva. Viene un niñito, un niño nos ha nacido, el Señor, el Mesías, el Salvador. Este niñito tiene el único propósito, y es salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo? En la cruz. En la cruz. Ahí donde clavada nuestra salvación, se fulmina el pecado y la muerte y se manifiesta la vida en abundancia. Y el hecho mismo del nacimiento del Hijo de Dios tendrá razón de ser solo a la luz de la resurrección. Cuando Jesús resucite ya en una vida transformada, se entenderá en su conjunto todo lo que Jesús hizo desde pequeño, desde su nacimiento. Por ejemplo, ayer celebrábamos la solemnidad de la Sagrada Familia. Jesús perdido en el templo, y cuando sus padres lo encuentran, le preguntan: ¿por qué nos haces esto? Estábamos muy preocupados por ti. Y Jesús responde: ¿pero por qué me buscan? Yo estoy en la casa de mi Padre. Esta respuesta desconcertante ante la angustiosa búsqueda de los padres y la tranquilidad del hijo en responder que parece que no siente mucho afecto por los sentimientos propios de sus progenitores, en el fondo nos quiere decir algo. No es que sea irrespetuoso con ellos, no es que haya faltado y se haya escapado y se haya fugado de la custodia de sus padres. El hecho está en que está madurando en gracia, es decir, está madurando físicamente, pero también en divinidad. Y esa respuesta que le da su madre, dice María, las guardaba y las conservaba, las contemplaba, las oraba en su corazón. Y así este pequeño ejemplo que desconcierta en las palabras del niño hacia su madre lo entenderá cuando la resurrección de su hijo se da y ella dirá: ahora entiendo qué me querría decir mi hijo Jesús. Está en las cosas de su Padre, está en la casa de su Padre, y el Padre le ha enviado por algo. Salva a todos los hombres. Y eso es lo que hace Jesús. Muchas cosas que enseñó a sus discípulos no las entendían ellos, pero cuando la entienden en su plenitud, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a la luz del sepulcro vacío y del cuerpo resucitado de Jesús. Y justamente el Evangelio de hoy nos habla de eso, de la resurrección. Un sepulcro vacío, las vendas que encuentran, que son los únicos restos, pero no hay cuerpo que determine que Jesús sigue ahí. Y vienen aquellas palabras que el ángel después les dirá: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Por lo tanto, frente a la perpleja mirada de los discípulos al sepulcro vacío, nosotros creemos en este Dios de vida, que nace, Navidad, que muere y resucita, Pascua, por nosotros, por todos nosotros, porque somos pecadores y porque nos viene la salvación. Así es que el nacimiento del Hijo de Dios no tiene otro cometido sino el hecho de venir, ser crucificado, morir y resucitar. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea plena, conjuntamente al lado de Él, plenitud absoluta y total en el reino de los cielos.
El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.